No sé si porque con todo el tema del cambio de gobierno se está hablando mucho de los ministros socialistas, de la defenestración del señor Ábalos o del señor don Iván Redondo, y se hablaba muy poco de los ministros y ministras de Unidas Podemos, que doña Yolanda Díaz se le ocurrió que la mejor forma de volver a acaparar atención era entrando en el tema del lenguaje inclusivo, y la palabra más repetida ayer fue matria en vez de patria. Abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. La matria es algo que cuida, que trata por igual a todas las partes. Y yo que pensaba que la palabra patria venía de patrimonio común de los españoles, pero no, al parecer venía de patriarcado. Y eso que siempre habíamos dicho la madre patria. Matria. Unos han recordado el Iges y el Todes de doña Irene Montero y otros se han retrotraído hasta aquel miembros y miembros de doña Viviana Aído. Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión. El problema es que a veces critican los que más deberían callar, porque uno de los que ha criticado el lenguaje de la ministra ha sido este señor. Y hay demasiada patada al diccionario. El Todes, el Iges, demasiado artista de la lengua española en el Consejo de Ministros. Yo no quiero hacerle el trabajo a La Sexta, a 4 o al programa del señor Cintora, pero señor Rajoy, ¿seguro que usted es el más indicado para hablar de patadas al lenguaje? Porque quizá al diccionario no, pero a la sintaxis alguna patadeja sí le dio usted. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Pero para defender a la ministra de Unidas Podemos ya estaba el programa que tiene la 1 precisamente para esto, donde don Javier Aroca dijo que quien se burlara de lo de matria estaba atentando contra el gobierno y contra la mejor ministra del gobierno actual. Pero no puede haber gente, Aroca, pregunto, no puede haber gente que diga, estamos para estas cosas de la matria. ¿Y por qué no? Yo estoy para todo, yo estoy para todo, actual. Se ha producido en Francia, se ha producido en todas partes que tienen lengua romance. Pero al hacer esto una causa general política contra el gobierno de coalición progresista, hombre, por favor, y más contra la persona de Yolanda Díaz, que está demostrando que es la mejor ministra del gobierno, que es la mejor ministra del gobierno. ¡Hala! En vuestra cara, señora Margarita Robles, señora Calviño, don Javier Aroca ha dicho que la mejor ministra es doña Yolanda Díaz. ¿Cómo no se os ocurrió a vosotras sacar algo tan brillante como el tema de la matria? Habéis perdido el favor del señor Aroca. Pero no ha sido el único que ha sido a defender al gobierno. En A3 Media teníamos al señor Nacho Corredor en el programa Más vale tarde también para defenderla. Basta con entrar en Wikipedia para ver que Yolanda Díaz no se ha inventado nada, ¿no? Y que Plutarco en la antigua Grecia hablaba de matria, que Unamuno hace cuestión de un siglo hablaba de matria, que Isabel Allende hace décadas hablaba de matria, hacer efectiva la igualdad. Y los que más virulentos son con las críticas, en el fondo no es que les preocupe el Iges o la matria, lo que le preocupa es lo que hay detrás de ello, que es una visión más equitativa y más igualitaria de cómo debe ser la sociedad. ¿Se han dado cuenta que el señor Nacho Corredor ha pasado de ser prácticamente desconocido hace 2 temporadas, salvo para que los que lo leyeran en el periódico de Cataluña o le escucharan en RAC1, a estar en todos los grandes medios? En esta última temporada cierra estando en Telemadrid, estando en el programa de mayor audiencia Las Mañanas de Mediaset, el programa de Ana Rosa, estando en el programa de mayor audiencia de Prisa, hoy por hoy de la cadena SER, estando en Al Rojo Vivo, estando en Más vale tarde y estando en La Sexta Noche de A3 Media. Ante esta situación, solo se me ocurre una posibilidad, que es que a la vez Prisa, Mediaset, A3 Media han descubierto el portento de la oratoria tertuliana, que es el señor Corredor, y por eso le han llevado a todos sus programas prácticamente a la vez. Porque la otra explicación sería pensar que hay gente entre bambalinas, llámese PSC, recomendando a quién tienen que colocar para que defienda sus posiciones. Y estoy convencido que los medios de España nunca aceptarían a ese tipo de sugerencias, ¿no? Como estoy convencido que cuando doña María Claver dejó su puesto de gabinete de un ministro del PP y apareció de golpe en todas las tertulias grandes de A3 Media y Mediaset, pues también fue por su gran capacidad de oratoria y no porque la recomendara a nadie de Génova 13, ¿verdad? El otro tema de las tontertulias de ayer era que hoy, en teoría, el Consejo de Ministros ha dado luz verde para la Ley de Memoria Histórica segunda parte, digamos la continuación o la mejora de la de antes, donde
entiende la nueva ley, si sale como se está preparando, que la libertad de expresión no puede incluir las referencias al periodo histórico de la dictadura. ¿Quién cometerá este nuevo delito? Cometerá un delito de apología del franquismo quien ensalce la dictadura, sus dirigentes o el golpe de Estado. Los nacionales tenían mucho mejor organizada la guerra, sus generales eran mejores, sus soldados eran más valientes y yo creo que algo había muy importante. Tenían moral de victoria porque sabían que si perdían iban a ser aniquilados. ¿Qué habría pasado si hubieran ganado los otros? Uy, la hecatombe. Cometerá un delito de apología del franquismo quien ensalce la dictadura, sus dirigentes o el golpe de Estado. Franco es el único general en el mundo que ha conseguido vencer en guerra al comunismo. Quien ensalce la dictadura, sus dirigentes o el golpe de Estado. Es absolutamente imprescindible. Es más, creo que habría que pedir perdón por el retraso. Me parece que ya llega tarde todo, pero es imprescindible que llegue, porque eso debilita la democracia. Y estamos viviendo una historia ahora de absolutamente renacer de la extrema derecha. Es decir, que por ejemplo un periodista franquista no podría hacer alegatos a favor de nada positivo que ocurriera en el gobierno de España entre el año 39 y el año 75. Eso lo mejor es verlo con un ejemplo. Busquemos a un periodista franquista, por ejemplo, don Javier García Isaac. Si don Javier García Isaac dijera una frase muy de él, como decir: tengo simpatía al franquismo. Cuando llegué a España es verdad que no había libertades, pero había cultura y había otra serie de cosas que se veía, que se notaba, por mucho que fuera un dictador. Pues se entiende que esta expresión del señor García Isaac debería ser delito, como dice la señora Almeida, y no debería estar permitido. Pero, tiempo muerto, un momento. Esta frase que acabo de leer no es de don Javier García Isaac. Si cambiamos franquismo por revolución cubana, fue otra persona la que dijo exactamente esa frase. Tengo simpatía a la revolución cubana. Cuando llegué a Cuba es verdad que no había libertades, pero había cultura y había otra serie de cosas que se veía, que se notaba, por mucho que fuera un dictador. Soy de las, como diría Maruenda, de las mujeres de izquierda, que le he tenido simpatía a la revolución cubana. Yo me acuerdo que el año 77, pues cuando llegué a Cuba, fíjate, y dirán, bueno, esta, me parecía imposible, porque es verdad que no había libertades, pero que no la había en todos los demás, pero es que había cultura, había otra serie de cosas que se veía, entiende, que se notaba, por mucho que fuera un dictador, ¿vale? Y yo se lo digo. ¡Anda, qué curioso! Es decir, que al hablar de la dictadura de España no debe haber matices, y todos los matices de elementos positivos son apología de un delito y deben ser perseguidos penalmente, pero si hablamos de la dictadura cubana, entonces sí vivan los matices. Es que son los mismos. El señor don Miquel Ramos, que la semana pasada le sacábamos viendo cómo evitaba llamar dictadura a Cuba porque decía que Colombia era mucho peor y que la policía española era 10 veces más violenta que la policía cubana, y en cambio ayer estaba diciendo que por supuesto contra la dictadura franquista y que sea delito que alguien haga apología de eso. Lamentablemente las leyes españolas no sancionan esto de momento, aunque bueno, veremos la ley de memoria democrática que mañana está prevista que pase por el Consejo de Ministros, y veremos si por fin de una vez se pone coto a esto. Yo propongo aplazar el fabuloso debate de la memoria histórica y anteponer el fabuloso debate de la coherencia. Y alguno dirá, ¿qué hacemos? ¿Un 50-50 con Podemos y con Vox? Y hay un problema, que si cogemos a Podemos, al hablar de la dictadura cubana nos encontramos con esto. ¿Cuba es una dictadura o no? ¿O lo considera usted una dictadura o no? Yo no lo considero una dictadura. Yo no lo considero una dictadura. No considero, en este caso, el gobierno cubano como una dictadura. Y en cambio, si cogemos a Vox, nos encontramos con esto otro. Hay quien les pide la misma contundencia a la hora de referirse al franquismo. ¿El franquismo fue una dictadura? Sí, yo lo he dicho siempre. Esto último que dice, la falta de libertades, que no le gusta, ¿lo condena eso? ¿Esa parte del franquismo sí la condena? Hombre, claro, por supuesto. Claro. Lo que no me gusta, claro que lo condeno. Continuamos. Enrique. ¿El franquismo fue una dictadura? Sí, yo lo he dicho siempre. Donde no se respetan las libertades, donde no hay partidos políticos y donde no hay libertad de expresión, es una dictadura. Así que realmente 50-50 no lo veo.